Antes que todo, yo quiero hacer algo muy bonito y es darle gracias a Dios. Gracias. Gracias, papá, porque ha sido tan bueno. Después de 4 meses, volví. Y estoy sano. Ya no tengo cáncer. Dios me sanó. Y así como me sanó, te puede sanar a ti. Dirán por qué tengo gorrito, pero es porque estoy pelado. Pero Dios me sanó. Y en todo este proceso nunca le dije por qué. Solo dije para qué. Sé que todos ustedes oraron por mí y estuvieron conmigo. Y los que no me conocen, yo soy muy sensible y muy chillón. Y yo toda mi vida le he servido al Señor desde niño. Y que un día llegara y un doctor me dijera: tienes cáncer. Y yo, ¿por qué da eso, doctor? Por mala suerte. Y yo decía: no, no es mala suerte. Es un propósito de Dios. Porque para los hijos de Dios, los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Porque los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Dale un fuerte aplauso a Dios. Los que no me conocen, mi nombre es Fabián. Pueden sentarse. Yo hace 4 meses y algo no predicaba porque de un momento a otro pasó algo en mi vida, gracias, que cambió mi vida totalmente. Y como ven ahí en la pantalla, esto fue una prueba de fe. ¿Una prueba de qué? Señor, que no llore más, por favor. Una prueba de fe. Una prueba de fe la cual he superado. Gracias al apoyo de una iglesia, una familia, una esposa, una hija. Gracias al apoyo de Dios, de sus ángeles y de todos ustedes. Amén. Así que démosle un fuerte aplauso a Dios. Ahora sí empiezo. Vamos a abrir la palabra de Dios todos. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Amén. Gracias, Camilo. Excelente. Dice: para que sometida a prueba la fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba ¿con qué? Con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado ¿quién? Todos nosotros, cuando llegamos a los pies de Dios, tenemos que entender algo muy importante, es que nosotros tenemos que ir y conseguir llegar a la salvación, a la vida eterna. Amén. ¿Cuántos quieren llegar a la vida eterna? ¿Cuántos quieren conseguir la vida eterna? Amén. Entonces hoy Dios va a romper toda atadura, toda ligadura, y el Señor te va a hacer libre en el nombre de Jesús. Porque el Señor hoy viene a liberarte, hoy viene a liberarnos, hoy viene a dar gloria y honra
Gloria y honra, gloria y honra. Hoy el Señor viene a sanarte, hoy viene a liberarte, hoy viene a poner en tu vida paz, amén. Así que ten fe, hermano, si hoy vienes con una necesidad, el Señor te va a hacer libre. Todos nosotros en la vida pasamos por circunstancias muy difíciles que nos permite conocernos. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado circunstancias difíciles? Levanten la mano. Y cuando nosotros pasamos una circunstancia nos aprendemos a conocer. Empezamos a saber cómo es nuestra fe, en qué creemos, verdaderamente mi fe está puesta en Dios o por una enfermedad que llegó a mi vida, por un problema que llegó a mi vida, yo me aparté del camino de Dios. Si fue así, si es así, yo te invito a que te reconcilies con Dios, amén. Dile, Señor, ahí donde estás, dile, Señor, perdóname, ayúdame, yo quiero serte fiel. Amén. El Señor escucha todas tus oraciones, amén. Y en la Biblia hay varios siervos de Dios que tuvieron que superar muchas pruebas. Hoy voy a hablarles sobre un siervo de Dios que se llama David. David. Dirán que lo escogí porque tenía ojos verdes también. No lo escogí por eso. David, imagínenselo, David tenía la edad de 15 añitos. En ese momento él cuidaba las ovejas de su padre. A ver, ¿cómo se llama el papá? Isaí, de su papá Isaí. Y él cuidaba sus ovejitas y era muy juicioso. Y a veces se le aparecían leones. Ustedes imagínense cuando ustedes ven un pitbull y ustedes dicen, uy, un pitbull, corramos un pitbull. Ustedes dicen, me va a morder o me va a rajar la pierna, ¿sí? Un pitbull, uno le tiene miedo porque la mordedura es muy fuerte y cuando agarra no suelta. Ahora imagínense a David contra un león. Que eso sí es berraco. Yo creo que lo cogió de las mechas y o quién sabe cómo le daría con la onda, o quién sabe cómo sería. Pero lo que explica la Biblia es que él vencía a leones, a osos. ¿Ustedes creen que eso era fácil? No, ¿cierto? Eso era complicado. Una vez en la vida enfrenta un problema, una circunstancia, y uno lo que hace es esconderse. Escondámonos mientras se pasa. Y no, hay que ponerle la cara, hay que ponerle la motivación, hay que ser positivo. Mientras uno está en medio de estos problemas de enfermedad, uno tiene que ser positivo. Uno tiene que confiar en Dios y decir, Dios me va a sanar, Dios me va a liberar, de esta voy a salir, pero no voy a morir. Diablo mentiroso, de hecho fuera de mi vida. Porque dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Y si hoy tú dices, en el nombre de Jesús, yo soy sano y toda enfermedad es echada fuera de mi cuerpo, hoy eres libre por la sangre de Jesús. Amén. Porque el Señor viene a liberarnos. Y David lo sabía, David tenía la confianza de que el Eterno lo iba a ¿qué? A proteger y le iba a dar la fortaleza, la valentía y iba a poder matar hasta un león y un oso. Pero eso no era nada, un oso y un león no iban a hacer nada para lo que David más adelante se iba a enfrentar. Pero antes de esto voy a contarles, yo hice un resumen de toda la historia porque quiero que ustedes entiendan cómo fue el proceso de David hasta llegar a ser coronado rey. Fue un proceso largo. Eso no fue que Samuel dijo, venga chino, le unjo, y al otro día eres rey de Israel. No. El Señor te dice, un día mi mamá Dios la usó y dijo, Dios te va a usar mucho, Fabián, y te va a dar una nueva unción. Te va a usar. Y yo, amén, gloria a Dios, la recibo. Y no sabía lo que venía. Porque todo tiene un proceso y todo tiene un esfuerzo. Un esfuerzo. ¿Cuántos se quieren esforzar? Mire algo bonito que uno en medio de la prueba y la dificultad uno tiene a Dios. Yo mientras estaba en medio del proceso de quimioterapias que veía a todo mundo, las personitas que se hacían a mi lado, yo los miraba y todos pendientes de su aguja y eso hay unas maquinitas que bajan ahí el suerito y eso lo asustan a uno. Se le dicen, tenga cuidado porque si se sale
de la avena, el suero, pues le puede dañar a usted los tejidos. Y yo era, míreme la mano a cada rato. Pero entonces la maquinita también ella avisa, cualquier cosa, tiene un sensor, algo así. Pero uno es pendiente y uno en el medio de esa prueba yo le decía, mami, primera quimio, y mamá, vamos a orar. Mami, segunda quimio, vamos a orar. Y el primer día me metieron 3 y yo no la sentí. Yo llegué a la casa normal. El otro día me metieron 2. El otro día me metieron 2. El otro día me metieron 2. Ahí ya sentí. Y el otro día me metieron 2 y yo, ay, santo. Ya estaba muy, muy difícil. Ese fue un proceso difícil y yo me hacía al lado de mi camita. Hasta tengo ahí el rinconcito donde me hacía. Yo creo que se hizo un hueco ahí en la cama. Las nalguitas ahí. De ahí quedándome quieto. Señor, por favor, ayúdame. Y escuché música cristiana. Y cuando empieza a sonar, algo grande viene para ti. Y yo, chille, lo recibes fielmente y vas a recibir. Oh, esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible. Y yo lloré, y lloré, y quebránteme en el espíritu. Pero yo, Dios, de esta salgo, yo puedo. Y cuando me llegaban pensamientos malos, diablo mentiroso, decía, diablo mentiroso, eso es mentira. Eso no es verdad, yo estoy sano, yo no estoy enfermo. Porque llega el pensamiento, estás enfermo, te vas a morir. No, cuando lleguen esos pensamientos, yo estoy sano en el nombre de Jesús, yo creo en el que me sanó, yo creo en el que me libera, yo creo en Dios. Amén. Y ahora imagínate, volvamos a David, después hablamos de Fabián. Y cuando David llegó en ese momento y fue ungido, y vamos a abrir la palabra de Dios. Vamos a ir a 1 Samuel 16, 14, 23. Se dice que David, no dice la Biblia cómo, que se enteró el rey Saúl o los que estaban al lado de Saúl de que él tocaba el arpa. Que él cuando tocaba el arpa, él lo hacía muy, muy hermoso, muy bonito, como que se sentía algo hermoso, algo precioso. Cuando uno adora a Dios y lo hace de corazón, más que un músico, es un adorador. Y cuando es un adorador, mueve el cielo y la tierra tiembla. Amén. Y David tenía eso. David cuando empezaba a adorar, él hacía que los espíritus malos huyeran. Y en 1 Samuel 16, 14, 23 dice: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu, ¿qué? ¿De parte de quién? Sigamos, 14, 15. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios, ¿de qué? Te atormenta. Siguiente. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas, ¿qué? Alivio. Sigamos hasta el 23. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y ¿qué? Y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es ¿qué? ¿Sabían que era qué? Valiente y vigoroso, o sea que era bien musculoso. Era fuertecito, era grandecito, ¿sí? Se dice que David en ese momento tenía la edad de 15 años, 16 años. ¿Vamos bien? ¿Listo? Y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, ¿qué era qué? Hermoso. David era pinta, ¿sí? Entonces llegaba y se acercaba a un espejo y decía: Señor, te excediste. ¿Sí? Entonces era elegante el hombre, ¿sí? Y imagínense, ¿y Jehová estaba con quién? ¿Qué era lo más importante? ¿Que quién estaba con él? El Señor estaba ¿con quién? Con David. Siguiente. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas.
Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino, un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David, su hijo. Siguiente. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de ¿qué? Sigamos. Y Saúl le envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. 23. Y cuando el espíritu malo, escuchen, cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía ¿qué? Alivio. Así que si hoy en el nombre de Jesús estás siendo atormentado, hoy por la sangre de Cristo eres libre. Y todo espíritu malo huye de este lugar y de tu vida y de tu familia. Así que recíbelo, ponte de pie y di amén. Recíbelo, di amén, yo soy libre y yo soy libre en el nombre de Jesús. Amén. Puedes sentarte. Siempre que haya una palabra, ponte de pie y di: la recibo en el nombre de Jesús. Pero hazlo con valentía, porque el Señor quiere ver que tú lo estás haciendo. Amén. Y el Señor hoy está hablando en nuestra vida. Que si viene un espíritu malo a tu vida, ¿qué debes hacer? Alabarlo. Y si lo alabas, Él huye en el nombre de Jesús. Alábalo y Él serás libre en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. Tengan fe, hermanos. Entonces, antes de ser coronado David, primero fue ungido por Samuel, que todos conocemos la historia, que vio que todos eran grandotes y todos eran los que estaban en el ejército, porque los hermanos de David estaban en el ejército, unos, otros no. Y entonces, al ver Samuel dijo: es este señor, no, es este señor, no, es este. Y entonces le dijo Samuel a Isaí: ¿por qué me has mentido? ¿Dónde no tendrás otro hijo? Dijo: sí, es el que cuida las ovejas. Y él no lo quería presentar, porque para Isaí él era un bastardo. Él lo había tenido con una mujer que no era de Israel, y cuando una mujer que no era de Israel y tiene un hijo, se vuelve bastardo. Y Dios escogió a una persona que todas las personas la desechaban, la dejaban a un lado, y Dios lo escogió para ser rey de Israel. Así que si tú has sido desechado, si te han lastimado, si has sentido que no vales nada, si has nacido en un hogar de maldición, el Señor te vuelve bendición. Amén. Porque el Señor cambia la maldición en bendición. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Un fuerte aplauso a Dios. Amén. Y entonces sucedió que llamaron a David y dijeron: venga, usted toca el arpa, venga y sea el músico de Saúl. Saúl sintió paz mientras cantaba. Uy, una mariposita. Sintió paz mientras cantaba. Amén. Mientras cantaba. Y dice que también fue el paje de armas, su escudero, el que le protegía la espalda. Amén. Entonces pasaron años, siguieron pasando años, y un día pasó algo épico que en la Biblia conocemos. Y vamos a ir a 1 Samuel 17, 40 al 51. Y el Señor, así que como Dios nos usa para liberar, así como Dios usó a David para ser libre del león y del oso, hoy el Señor hizo libre a David. ¿De quién? De Goliat. De tu gigante, de tu problema, de tu cáncer, de tu enfermedad. Amén. Porque el Señor viene a sanarte y viene a hacerte libre, porque vas a vencerlo en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a leer, y dice el 40: y tomó su cayado en su mano y escogió, ¿cuántas piedritas? Se dice la palabra porque eran 5 gigantes. Y eran lisas ¿de qué? Del arroyo, y las puso en el saco donde pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia dónde. Eso es, venga para acá, mijo, venga que no es para eso. ¿Sí? Y dice: y el filisteo venía andando y acercándose a David. Ustedes imagínense, y un momento a otro David llega ahí: Señor, yo sé que tengo miedo, pero contigo soy valiente. Y empieza ahí, el filisteo venía andando, acercándose a él, y su escudero delante de él, porque decía que tenía un escudero. ¿Ustedes se imaginan el escudero de él? El escudero tenía que ser fuerte también y valiente. Y de un momento a otro, el siguiente versículo, por favor. Y dice: y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo un poco
porque era muchacho y rubio y de hermoso ¿qué? Le tuvo en poco. Porque era rubio. Dijo, no, este es actor de cine. No, este no. No, lo vio un poco porque este no es militar, este no es nada. Puede ser acuerpadito y todo, pero lo que veo es que no. Y viene sin su protección. Y sigamos. Y dice, y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro? ¿Soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Primer error de Goliat. Maldecir. Nunca maldigas, amén. Nunca maldigas a nadie. Así que si eres grosero y en el nombre de Jesús diga ya, yo no voy a ser grosero. Porque si sabías que todo eso que decimos groserías son maldiciones que nos atamos a nosotros mismos. Nosotros no somos hijos de una mamá bonita, no una mamá prostituta, para decir que somos eso. Nosotros no nos atemos a nosotros mismos, porque muchas veces usamos palabras que lo que hacen es maldecirnos a nosotros y a nuestra familia. Decimos a nuestro hijo, usted es un pendejo, un bruto, es que usted no sabe nada. Y después cuando grande, ¿por qué mi hijo salió tan bruto? Pues porque usted le dijo. Las palabras tienen poder. Y todo lo que tú digas con tu boca, eso se vuelve realidad. Y más porque tú tienes autoridad sobre tu familia, sobre tu vida y sobre tus hijos. Así que cuidado con lo que hablas y con lo que digas. Este filisteo, este Goliat, se maldijo. ¿Y maldijo a quién? A un siervo de Dios. Y cuando alguien maldice a un siervo de Dios, Dios lo defiende. Porque dice, mía es la venganza, dice el Señor. Así que si algún día te han hecho algo malo, pide misericordia por esas personas, porque el Señor puede castigarlos. Y es triste ver a familias que por maldiciones que lanzaron su propia boca, ahorita están en ruina y escasez, en enfermedad y en soledad, porque por su propia boca se atan. Ten cuidado con lo que hablas y con lo que dices. Amén. ¿Estamos? ¿Todos estamos? Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias de ¿qué? Imagínense. Entonces dijo David al filisteo, así como un valiente, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Yahvé, en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Así que dile hoy a la enfermedad, hoy vengo con el poderoso, con el Rey de Israel. Hoy vengo con él y levántate y di, hoy estás vencido, Satanás, en mi familia. Hoy estás vencido porque hoy vengo con Jehová de los ejércitos, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Digan gloria a Dios. Amén. Y Dios va a defenderte, amén. Y David lo sabía. Y dice la palabra de Dios que Dios tomó a este Goliat, amén, en sus manos. Y vamos a seguir leyendo. Jehová entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la ¿qué? La cabeza. Pues él sabía que lo iba a caer y que iba a caer y con su misma espada le iba a cortar la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y a toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Amén, porque hay un Dios en tu casa, hay un Dios en tu familia, hay un Dios que te defiende, así que no tengas miedo. Amén, tengas miedo, Dios está contigo. Amén. Y sabrá, dice la palabra, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva. Escuchen, Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras ¿qué? Manos. Así que el Señor hoy tiene protegida a tu familia. Y yo te quiero contar un sueño que tuvo mi hija, hermoso. Ahí les voy contando mi testimonio en medio de todo. Mi hija llegó y estaba ahí en su mesita y veníamos ya para la iglesia.
Ah, no, iba a estudiar. Entonces llegó y me dijo, papi, te voy a contar un sueño. Y yo, dime, hija. Yo dije, ahorita se me va a decir que soñó con algo chévere o bonito. Bueno, me dice, papá, es un sueño feo, pero bonito. Y yo, bueno, pero dímelo, hija, dímelo, tranquila. Entonces llegó y me lo dijo, se acercó y me dijo, papá, es que yo me soñé que al frente de la fundación mataban un cordero y que cogían la sangre del cordero y que la llevaban adentro y donde dice bienvenidos, la colocaban la sangre. Y ese día Dios me dijo, tú estás sano, Fabián. Porque la sangre de Jesús te ha sanado y todos los que entran a este lugar van a ser sanos y el espíritu de muerte va a huir en el nombre de Jesús, va a huir todo espíritu de muerte, huye en el nombre de Jesús. Amén. Porque el espíritu de muerte tiene que huir y ella me dijo, papá, yo te dije, ¿y tú sabes si entiendes qué es este sueño? Sí, papá, así como cuando los israelitas mataban los corderos y colocaban la sangre para que el espíritu de muerte no entrara. Yo, muy bien, mamita, muy bien. Y yo por dentro, le ha servido la palabra que le damos en la noche. Y entonces Dios ha sido bueno, amén. Dios confirmó antes de que me llegaran los exámenes en la tarde. En la mañana mi hija me dijo eso. Y la otra vez que me salían los anteriores exámenes, mi esposa tuvo un sueño. Y me dijo, solo uno te va a salir mal. Porque Dios me mostraba y habían 3 y solo uno salía mal. Y ella dijo un número, no me acuerdo qué número. 7. Y entonces sí, fue cierto. Me salió uno mal esa vez. Dios diciéndome, todavía te falta. Espera en el Señor. Y el de mi hija fuiste sano en el nombre de Jesús. Fuiste libre en el nombre de Jesús. Amén. Y hay que darle la gloria a Dios porque Él fue el que me sanó. No ningún hombre, solo Dios. Amén. Y sigamos leyendo. Amén. Dice, y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Entonces imagínense en esa escena, David, Goliat, y David, y cuando, y se cayó. Así fue. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda y hirió al filisteo en la frente y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro. ¿En dónde? En tierra. Amén. Y dice, así venció David, ¿a quién? Al filisteo con honda y piedra. E hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada. ¿Con qué? Con su mano. 51. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo y tomando la espada, que era grande, de él, y sacándola de su vaina, lo acabó a matar y la cortó la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, ¿qué hicieron? Huyeron. Y hoy huye en el nombre de Jesús. Todo espíritu maligno huye en el nombre de Jesús. Toda muerte huye en el nombre de Jesús. Porque hemos vencido al Goliat y el Señor hoy tiene libertad. Amén. Somos libres en el nombre de Jesús. Después de mucho tiempo pasó otra escena bonita. ¿Cuántos de aquí han tenido amigos? ¿Sí? Mi pana, mi parcero. ¿Sí? Todos de nosotros hemos tenido amigos. Y tenemos amigos, ¿cierto? ¿Cierto, amigo? ¿Cierto, amigo? ¿Todos somos amigos? ¿Cierto que sí? Y dice que vamos a ir a 1 Samuel 18 del 3 al 5. A ver qué pasó ahí. E hicieron pacto, ¿quién? Jonatán y ¿quién? Y David. A ver, Jonatán, ¿quién era? El hijo de Saúl. Imagínense. Y hicieron pacto porque él le amaba como así que. Siguiente. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su ¿qué? Su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de ¿quién? Ahí empezó una linda amistad.
Jonathan empezó a querer a su amigo, ¿quién? David. Y esta amistad más adelante pues tuvo una separación y vamos a más adelante a ver qué pasó, porque pues si les cuento la historia sería como darles spoilers, no quiero darles spoilers. Dice, vamos ahora, después de mucho más tiempo, Saúl se enfureció. ¿Qué pasó? ¿Saúl qué? Y empezó a perseguir ¿a quién? A David, e intentaba matarlo. Ahora imagínense la amistad de Jonathan y la amistad de David. ¿Qué pasó ahí? El papá quería matar al mejor amigo del hijo. Lo quería asesinar, porque el pueblo empezó a ver que a David le iba muy bien en la guerra, en las batallas. ¿Qué decía? Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Y el pueblo se regocijaba. Amén. Dice la palabra de Dios que todo el pueblo se regocijaba porque David tenía la presencia del Señor. Amén. Vamos a 1 Samuel 19, versículo 1. 1 Samuel 19, 1. Habló Saúl a Jonathan su hijo y a todos sus siervos para que matasen ¿a quién? Pero Jonathan, hijo de Saúl, amaba a David en gran ¿qué? En gran manera. Le dijo, Saúl le dijo, Jonathan, yo quiero que mates así. Yo quiero que mates a David, no lo quiero así. Estoy haciendo una cena. Y Jonathan dijo, no papá, yo no quiero matarlo porque él es mi mejor amigo. ¿Y ustedes creen que esa escena de pelea del papá y el hijo fue algo tranquila? O sea, esa escena de que el hijo dijera, no, pero ¿por qué mi papá quiere matar a mi mejor amigo? Y irse en contra de su padre por cuidar a su mejor amigo. Algo que tenía Saúl era que tenía un espíritu malo. Y ese espíritu malo a veces lo controlaba. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido un tormento en nuestra vida que a veces nos controla? Nuestro enojo, nuestro orgullo, nuestra ira, nuestra prepotencia, nuestro yo. Y no nos podemos controlar si no salimos de control. Como cuando alguien está borracho y no sabe ni qué hizo. O como cuando alguien está drogado y nadie no sabe qué hizo. Cuando perdemos el control de nuestra vida, cuando algo nos atormenta en nuestra vida, no tenemos control de nuestras decisiones. Así que el Señor viene para liberarte. Si sientes que a veces pierdes el control de tu vida, el Señor hoy te libera. Y vas a tener el control total de tu vida, de tus decisiones. Y si ves que todavía no has podido dejar hábitos, ayuna, hermano, ayuna. Ayuna, porque este género solo sale con oración y ayuno. Si quieres dejar el trago, ayuna. Si quieres dejar el vicio, ayuna, porque el Señor te hará libre. Ahí está la clave, hermano, amén. Tenemos las armas, tenemos con qué. Lo que importa es que tú quieras cambiar. Porque si todavía quieres seguir en lo mismo, yo te aseguro que no te va a ir bien, porque eso te va a estar matando, te va a estar lastimando, dañando, porque el diablo solo viene para matar, robar y destruir, y el Señor viene para dar vida y vida en abundancia. Así que tú eliges, amén, tú eliges. Entonces, después de que pasó esto, a David le tocó esconderse y Jonathan le ayudó y se hacían hasta señales. Y un momento a otro dice que David reunió a muchos hombres valientes. Vamos a 1 Samuel 22, 1 al 2. Entonces, en medio de la persecución, a David le fue mostrado que personas que iban a estar a su lado. ¿Y qué dice 1 Samuel 22? Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí ¿a quién? A él. Y se juntaron con él todos los afligidos. ¿Quiénes? Y todos los que estaban endeudados. ¿Cuántos están endeudados aquí? ¿Cuántos están afligidos? Al Señor, por eso es lo que viene. Porque el Señor quiere pagar sus deudas y quiere quitarles esa aflicción. Amén. Y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, el Señor te quiere liberar hoy de toda amargura espiritual. En el nombre de Jesús. Y fue hecho jefe de ellos, dice. Un aplauso a Dios, amén. Más fuerte.
Y dice que fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como ¿cuántos? 400 hombres. Así que el Señor escoge al que Él quiere y trae al que Él quiere y forma al que Él quiere. Y el que se deja también. Pero a veces Dios también lo empuja. Mi hijo, venga para acá. Que yo te necesito. Si tú no te humillas, a veces Dios, de tanto amor que nos tiene, Él nos humilla. Y nos hace entender que sin Él no somos nada. Que solo somos carne y hueso. Pero con Él somos todo, amén. Todo lo podemos, amén. ¿Cuántos lo creen? Así que si tú eres de esos valientes de David, ponte de pie y di amén. Yo soy de esos valientes que vamos a arrebatar, vamos a liberar, vamos a sanar, vamos a evangelizar. Vamos a evangelizar a muchas personas, a traerlas a los pies de Cristo. Amén. Amén. Eso. Entonces vamos a trabajar. Ya que se pusieron de pie, no se les ha agarrado que los ponga a trabajar. Pues siéntese. Entonces Dios ha sido muy bueno. Amén. Pero algo que pasaba era que David, en medio de la aflicción, se escondía en cuevas, porque era como su único refugio. En cuevas se escondía. Ustedes imagínense en un ejército entero de un rey buscando a David. La única forma era esconderse en cuevas. Y vamos a leer el versículo. Dice 1 Samuel 24, versículo 1 al 2. Cuando Saúl volvió a perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí David está en el desierto de Engadí. Y tomando Saúl 3,000 hombres escondidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Yo me puse a investigar dónde quedaba ese desierto, y ese desierto queda como en una loma llena de piedra, llena de cuevas. Entonces allí fue donde, imagínense, un rey buscando a David en medio de las cuevas. Imagínense, buscándolo en las cuevas, porque quería matarlo, como fuera, quería matarlo. Pero David, Dios lo protegía. Yo creo que Dios le daba señales. Yo creo que Dios le decía: mi hijo, por esa yo no, por esa sí. Porque el Espíritu Santo estaba con David. ¿Cuántos han sentido que el Espíritu Santo los guía? Digan amén. El Espíritu Santo nos guía. Cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida, Él nos guía. Él nos dice por qué camino andar, por qué lugar ir, a quién predicar. Cuando yo estaba en medio de las quimioterapias, el Espíritu Santo yo estaba ahí todo juicioso. Y me decía: háblale. Yo: espéreme. Háblele. Háblele, no tenga miedo, háblele. Y yo: sí. Hola, ¿cómo está? ¿Quién? Entonces yo empezaba a hablarle de cosas. Me empezaba a contar toda su vida. Yo tengo ese don, me empiezan a contar toda la vida. Y empieza a contar toda la vida. Yo le digo, al final le digo: pues ¿sabe qué? Hay alguien que lo puede sanar. ¿Quiere realizar la oración de fe? Y la próxima vez que lo voy a ver sano en el nombre de Jesús. Y si Dios te sana, vas a dar ese milagro. No importa en mi iglesia, lo importante es que lo des en una iglesia y le des la gloria a Dios, porque Dios te va a sanar. Y así debemos actuar, hermano, con fe. Así tú estés enfermo, ora por enfermos, porque el que ora por enfermo va a ser sano. Porque tú lo que hagas por otro, eso se devuelve. Así que si hoy tú estás enfermo, ora por un enfermo. Si hoy estás en escasez, dale algo de comer y el Señor te proveerá. Por eso dice la palabra: es mejor dar que recibir. Porque cuando tú das, así no sepas, algún día vas a recibir. Y algo en medio de este proceso, lo que entendí es que amar al prójimo, ser buena persona, vale la pena. Porque en medio de este proceso yo vi el cariño de todos ustedes. Cuando yo me enteré que yo tenía un tumor, me empezaban a llamar todos y me hacían llorar. Yo no había llorado por lo que tenía, sino lloraba por verlos llorar a ustedes, de que me decían: Fabiancito, lo quiero mucho. Y empezaban a llorar, y entonces yo lloraba. Y bueno, y yo le decía: mami, es que yo lloro porque me llaman. Pero pues es bonito porque uno siente su cariño y que lo quieren a uno mucho. Pero entonces uno ve que uno siembra y lo que uno siembra recoge.
Y en medio de esta dificultad yo vi el amor de toda una iglesia, el amor de mi mamá, el amor de mi papá, el amor de una esposa, el amor de una hija, el amor de mis hermanos. Porque todo lo que uno siembra, eso recoge. Así que siembra bien, siembra amor y recibirás amor. Pero si siembras odio, vas a recibir odio. Deja la lengua chismosa, deja de hablar mal del hermano. Habla bien de tu hermano y ora por tu hermano, porque Dios ama a todos y no hace acepción de personas. Amén. Fuerte aplauso a Dios. Y hubieron 2 veces más adelante que David perdonó la vida de ¿quién? Uy, tremendo, ¿no? Tremendo. Y dice en 1 Samuel 24 del 4 al 7. 24 del 4 al 7. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que te entregó a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de ¿quién? Hasta el 7. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de ¿quién? Él lo tenía entendido. Mire, cuando ustedes vean a un pastor, cuando ustedes vean a un profeta, cuando ustedes ven a un siervo de Dios, no atenten contra él. Mejor callen. Si a usted no les gusta cómo predica, si a usted no le gusta cómo hace las vainas, silencio por favor. No se aten ustedes mismos. Porque David sabía que donde hay un siervo de Dios, donde hay un hijo escogido de Dios, hay que respetarlo. Amén. Hay que respetarlo. ¿Cuántos aman a su pastor? ¿Cuántos aman a su pastora? Amén. Síganlo amando. ¿Sí? Y si se van al día de la iglesia, no hablen mal. ¿Sí? Porque nosotros los bendecimos en el nombre de Jesús. Nunca vamos a maldecir a nadie, porque Dios, las ovejas son de Dios. Las ovejas son de Él. Todos ustedes le pertenecen ¿a quién? Al Eterno. Amén. Entonces, ¿cuántos están felices de pertenecerle al Señor? Amén. Y vamos al otro. Vamos a 1 Samuel 26 del 1 al 12. Bueno, para saltar, porque si no, aquí pasó lo mismo. Y David, ¿qué? Le perdonó la vida ¿a quién? A Saúl por segunda vez. Y vamos en el versículo 9, desde el versículo 9, por favor. Y David respondió a Isaí: no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de quién? De Jehová, y será inocente. Versículo 10. Dijo además David: vive Jehová, que si Jehová no le hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca. Siguiente. Guárdame Jehová de extender mi mano contra el ungido del Señor. Pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua, y vámonos. Y se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl, y se fueron, y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían, porque un profundo sueño enviado del Señor había caído sobre ¿quién? Porque el Señor cumple sus promesas, amén. ¿Y saben qué estaba pasando? Dios estaba probando a David. Dios estaba probando su corazón. Dios estaba diciendo: a ver cómo actúa David si los pongo a todos a dormir. ¿Será que mata a Saúl? Y en medio de una de las circunstancias que tiene, de las pruebas que uno tiene, uno es probado su fe. ¿Será que mi hijo se va y dice: Dios, yo toda la vida te he servido, ahora me llegó esta enfermedad, tú ya no existes? ¿Cree que eso es lo correcto? Lo correcto es avanzar con el Señor. Y así como avanzó David, hay que avanzar con el Señor. Amén. Es importante entenderlo, amén. Entonces después pasaron más años, y murió Saúl y Jonatán. Vamos a 1 Samuel 31, del 1 al 6. Dice la palabra: y los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte ¿qué?
de Gilboa. Siguiente, por favor. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron ¿a quién? A Jonatán, a Abinadab, a Malquisúa, hijos de Saúl. Siguiente. Y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada, traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me encarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía un gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ¿quién? Tremendo, ¿no? Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió ¿con quién? Con él, hasta el 6, eso. Así murió Saúl en aquel día juntamente con sus 3 hijos, su escudero y todos sus varones. Tremendo, ¿no? Un error que cometió Saúl fue no hacer caso. No obedeció. Dios le dijo: Saúl, cuando venzas, no me acuerdo si eran los amalecitas, cuando venzas a los amalecitas, no te quedes con nada de ellos, mata todo, hasta el rey mátalo. Y él no hizo caso, se quedó con el dinero, empezó a hacer sacrificios con los animales, hasta dejó al rey vivo. ¿Ustedes creen que eso es ser obediente? ¿Y saben por qué lo hizo? Porque en esa época, si le entregaba ese oro a Israel, Israel va a decir: el que me dio ese oro fue el rey. El rey nos dio oro, el rey nos dio vacas, el rey nos dio. Porque lo que le importa muchas veces a la humanidad es tener riquezas. Y por eso Dios no quería que se corrompieran con el oro maldito, porque eso era un oro maldito, era algo maldito. Porque estos amalecitas practicaban la brujería y la hechicería, y tenía que ser arraigada esa brujería y esa hechicería, y la única forma para hacerlo era que murieran. Porque antes no existía nuestro Señor Jesús, que ahora da vida. Antes el pecado se pagaba con muerte. Así que démosle gracias al sacrificio de Jesús, porque gracias al sacrificio no tenemos que pagar la deuda. Porque donde tuviéramos que pagar la deuda de nuestros pecados, ninguno de nosotros entraba al cielo. Gracias al sacrificio de Jesús y a la gracia que fue dada a su sacrificio, somos salvos. Entiéndelo. Si Jesús no hubiera muerto en la cruz, resucitado al tercer día, porque Él resucitó, Él no está muerto, Él vive. Y vive para darnos vida, porque resucitamos juntamente con Él. Amén. ¿Cuánto lo creen? Entonces démosle un aplauso a Dios. Amén, gloria a Dios. Entonces murió Saúl, murió Jonatán, murieron sus 3 hijos. Y dice que David lloró por su amigo y porque el rey murió. Y vamos ya al final, porque me extendí. Vamos al momento que todos esperamos. David es ungido sobre todo Israel. Y para que sucediera esto, como les dije, a los 15 años, él fue ungido por Samuel. Y a los 30 años, él fue coronado rey de Israel. ¿Cuántos años tuvieron que pasar? 15 años. Y en esos 15 años él tuvo que pasar una prueba. Para mí fueron 4 meses. Para muchos son 2 años, para muchos son 3 años, para muchos son como la mujer del flujo de sangre. ¿Cuántos? 12 años. Para cada uno es diferente, según tu fe. Así que activa tu fe, porque el Señor quiere sanarte, pero muchas de las veces dudamos y no lo creemos. Y por eso la fe no llega, por eso la sanidad no llega. Y dice, vamos a leer 2 Samuel 5 del 1 al 5. 2 Samuel 5 del 1 al 5. En Hebrón vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: henos aquí
hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, el Señor te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Y el Señor, ¿qué nos dice? Apacienta mis ovejas. Es un trabajo difícil. Es un trabajo de responsabilidad. Pero que si lo hacemos, nos va a llegar bendición a nuestra vida. Amén. ¿Cuánto lo creen? Así que el Señor ahí dice: y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel de la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre ¿quién? Israel. Siguiente. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, el monte Hebrón. Y al rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová y ungieron a David por rey sobre ¿quién? ¿Cómo se sentiría David en ese momento? Como yo me sentí cuando Dios me dijo: estás sano, hijo, ya no tienes cáncer. Así se sintió, feliz, porque cumplió, porque culminó, porque lo hizo, lo logramos. Dijo: lo logramos. ¿Y cuántos de aquí quieren decirle a esa enfermedad: te fuiste y lo logré, ahora soy sano? Amén. ¿Cuántos de aquí quieren sonreír, quieren llorar, pero no de tristeza sino de felicidad? Y Dios tiene cosas muy bonitas para ustedes. Yo los veo desde aquí. Dios tiene hermosas bendiciones para ustedes. Ahora es tiempo de tomarlas y de hacerla realidad. ¿Cuántos lo van a hacer realidad? Amén. Tengan fe. ¿Era David de cuántos años? Cuando comenzó a reinar. ¿Y reinó cuántos años? 40 años. Amén. Y pues ahora sí les voy a contar gracias al Eterno. No me dolía. Yo decía, pero no me duele. Y en el momento de diclofenaco me revisó la doctora. Después llegaron y me dijeron: bueno, te vamos a pasar una ecografía. Me llevaron a la ecografía. Todo era en silla de ruedas. Eso era chévere. Eso me parecía que me llevaran como un niño así. ¡Ñin! Yo le decía al mancito, le decía: fui tan bacano. Y yo le decía: sí, es chévere. Yo no he sentido. Y yo decía: pero está chévere. Así yo le ponía vida a las cosas. Así estuviera pasando el momento peor, yo sonreía. Porque esa es mi manera de ser. Yo soy así. Hasta ahorita les cuento en la cirugía qué pasó. Y yo sonreía. Y en el momento dado, después la ecografía. Entonces el doctor me dijo: ¿y usted hasta ahora viene? ¿Qué pasó aquí? Venga, ¿tiene otro examen? Yo sí. Me mostró, no me decía nada. Yo no, tampoco le dije: estoy bien, doctor. No. Entonces después ya me sacaron de ahí, me llevaron. Dijeron: ahora va a seguir el TAC. Te van a revisar todos los órganos. Yo creo que mi papá y mamá ya eran oren. Señor Jesús, Padre Santo, mataron como 1000 demonios allá. Señor, así Jesús, que Dios liberte a mi hijo, que Dios sane a mi hijo. Y el sufrimiento de una madre, el sufrimiento de un padre. Hasta la doctora Zulma entró en ayuno. Todos ahí, mi esposa, todos pendientes, mi familia, mi tía. Bueno, todos los que supieron en el momento. Y cuando ya llegué al TAC, me senté ahí. Y empezó. Entonces ahí me revisaron. Cuando al rato los resultados, la doctora toda bonita llegó con sus tacones. Y yo la miraba cuando decía: venía feliz. Entonces, viene feliz, papito, todo salió bien. Y yo, bueno, y se iba. Y volvía. Y entonces después llegaba y yo: uy, salió bien. No tienes nada de metástasis. Dios te protegió. Amén. No tenía nada de metástasis. Ya llevaba un mes con eso, más o menos. Hasta que hacía exámenes y todo, y hasta que le llevé la ecografía a la doc, y la doctora dijo: no lo puedo creer, papito, no lo puedo creer. Vamos a hacerte una ecografía. Y en ese momento, cuando a uno le dan esa noticia de que tiene un tumor, lo primero que a uno se le entra es incertidumbre. A mí se me entró mucha incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué me van a hacer? ¿Me va a doler? Porque yo soy humano y siento, y me duele. Ay. ¿O no? Y uno siente esa incertidumbre.
pero yo tenía la confianza y la fe de que Dios estaba conmigo. Y Dios manejaba a todo mundo, hasta sanitas. Es un milagro del Eterno, un milagro de Dios. Porque en este hospital no se atiende a sanitas, solo por urgencias. Y cuando ya tomó la decisión, el oncólogo vino y me revisó. Eso revisan rápido. Y yo, revisó rápido. Revisó, y llegó y me dijo, bueno, se quitó los guantes. Yo, sentí el sonido de los guantes, así como cuando uno siente eso de que, se quitó los guantes. Tienes un tumor, es maligno. Le dijo así, refresco. Y yo lo primero que le dije fue, doctor, ¿y cómo voy a quedar? Tranquilo, chino, usted puede tener hijos, tranquilo, todo bien. Eso fue lo primero que le pregunté, porque yo sabía que Dios me iba a sacar de esta. Yo no me puse a llorar y decir, voy a morir. No, yo sabía que Dios me iba a sacar, tenía fe. Dios me puso una tranquilidad en medio de todo eso. Y cuando ya de un momento a otro, ya llegamos a ese punto de que ya era el tiempo de la cirugía. Ya íbamos para la cirugía. Me empezaron a tomar la presión arterial y se me subió. Porque me dio miedo. Todo el día no me dio miedo, pero ese momento me dio miedo. Y eso me dice, antes me asusta el enfermero y me dice, si no se le baja no le hacen la cirugía. Y yo no necesito que me hagan la cirugía. Pero antes de eso hubo una lucha. Porque imagínense que Sanitas tiene que aprobar la cirugía. Y si no, me toca pagarla a mí. Y yo no sé cómo Dios movió sus fichas. Yo no sé Dios qué hizo. Cuando fue que llamé yo a una amiga y le dije de facturación, le dije si me ayuda con autorización. Dijo, no, yo ya llamé y que ya todo está hecho. Que todo está hecho. Ya tienes la autorización, ya tienes todo para la cirugía. ¿Y quién lo hace? Solo Dios lo hace. Porque en un día me hicieron ecografía, me hicieron TAC, me hicieron cirugía. En un hospital que no atiende a Sanitas. Solo Dios lo hace. Porque si no me tenían que enviar a Bogotá a hacerme la cirugía. Porque las cirugías de Sanitas las hacen en Bogotá. Y eso es un milagro de Dios. Por eso yo creo en el Dios de Israel. Por eso el Señor estuvo en todo mi proceso. Para darle la gloria a Dios y decirle hoy gracias, papá, porque no me dejaste solo. No me abandonaste, papá. Estuviste conmigo. Y antes de la cirugía, que no había anestesiólogo. Y imagínense, el jefe de los anestesiólogos vino solo por mí. Y vino una hora y me colocó las inyecciones que dolieron. Ay. Pero muy bueno este anestesiólogo. Porque gracias al Eterno yo me vine de Garzón en el momento indicado, estuve trabajando en el lugar indicado. Dios puso a mi doctora en el lugar indicado. Dios hizo todo perfecto para que mi proceso lo pasara. Porque Dios ama a sus hijos. Así que sí es bueno servirle a Dios, ¿no? ¿Vale la pena? Bien, amén. Vale la pena servirle al Señor, vale la pena. Él está en medio de todo el proceso. Y bueno, cuando yo entré a la cirugía, yo me acosté ahí en la camilla y era tiemble, como un cobarde. Y yo, doc, y la única que pudo entrar fue mi doc. Bueno, y mis papás, mi mamá me vieron allá en la silla, y mi esposa, chao. Y yo, chao. Y yo entré allá, cuando entré a la camilla, me acostaron, me colocaron medicamento y mi doc dijo, yo sí puedo entrar. Y entró y empezó y me dijo, dije, no, estoy muy nervioso. Sí, papito, pero tranquilo. ¿Cómo hago para bajarla? Respire profundo. Respira. Y no funcionaba. Estaba muy nervioso porque era mi primera cirugía. Nunca en mi vida me han hecho una cirugía. Y bueno, cuando ya fue la hora, mi doc oró por mí. Como que me relajé un poquito, me tranquilicé. Entré allá a la sala de cirugía. Salud. El camillero me llevaba y eso parecía de película. De estos bombillos y era ta. Y yo decía, uy, parece la película eso de que cuando que está alguien urgente y que y entonces ta. Y yo le decía a ella que parecía de película. Y las hacía reír, cosas así, como para quitarme los nervios. Porque yo la manera de quitarme los nervios es riendo, yo río. Por eso yo cuando aquí me río, es porque tengo nervioso.
Bueno, no siempre, pero sí. Y entonces, cuando ya entré a la cirugía, el doctor empezó y me empezaron a anestesiar, me coloqué así la camilla, entonces yo dije, Señor, dame paz, y empecé a cantar, milagroso, abres caminos, cumples promesas. Empecé a cantar así, a susurrar, a susurrar. Cuando ya la presión le bajó a 130, sí, listo, está bien, vamos. Entonces ya me colocaron en anestesia, me sedaron. Cuando no empiezo a sentir las piernas y empiezo a sentir es que hacen así. Y llega el doctor y dice, listo, preparados, iniciamos. Bisturí. Y yo escuchaba todo. Cuando pum, pum, empezaban ahí, le decía a él tal cosa. Y me colocaron así como Jesús. Aquí tenía la presión y aquí tenía del corazón. Y era ahí a cada rato, succionen, a ver cómo estaba. Y yo tiemble como un cobarde así, tiemble como un cobarde. Yo, tranquiliza, y otra vez, y tiemble, así. No sé por qué temblaba, no sé si era la anestesia, no sé si era mis nervios, no sé. Pero yo trataba de tranquilizarme, pero mucho temblor. Y cuando ya temblaba y pasaba, entonces el doctor ya dijo, bueno, le dije, Doc, le voy a pedir algo, déjeme verla, cuando la saque, por favor. Me dijo, ¿en serio? O tómele una foto, le dije. Y entonces llegó y me dijo, bueno, entonces llegó y el doctor como que no quería. Entonces el otro que estaba al lado, el auxiliar, dijo, ¿de verdad la quiere ver? Mírela. Me la mostró yo. La miré y dijo, no la muestre, ¿qué tal se desmaye? Y entonces, bueno, ya pasó. Y entonces le dije, doctor, y hasta le hice una canción a la bolita. Dijo, ¿cuál? Yo le dije, yo te extrañaré, tenlo por seguro, fueron tantos bellos. Y eso el cirujano no podía la risa. Y no podía la risa todos los que estaban ahí. Y yo, pues sí, se fue. Y ya, terminé. Y bueno, pasaron los días, pasaron las horas. Teníamos muchos exámenes que tener porque se envió una patología. Se tenía que saber si era un tumor maligno, el doctor dijo que sí. Pero teníamos la fe puesta en Dios de que todo iba a salir bien, de que todo iba a orar para bien y que yo, pues, en medio de cualquier circunstancia, de cualquier veredicto, Dios iba a estar conmigo. Cuando llegó el momento, y llegaron y me dijeron, la doctora nos iba a visitar. Mi doc es genial. Ya siempre iba y me visitaba y estaba conmigo y todo. Y mi mamita ahí con mi papá, mi mamá y mi papá no viajaban a Monterrey, imagínense. Mucho amor, ¿no? Y me cuidaban y me querían. Y cuando llegó el examen de patología, todos pendientes. Mi esposa lo leyó, mi mamá lo leyó. Y cuando la doctora llegó una noche y me dijo, papito, pues tiene 2 tipos de tumores, pero todo se encapsuló ahí y no tienes ninguna metástasis. Gloria a Dios. Amén. Porque Dios está sano, fui libre, fui guardado por la sangre de Cristo, la sangre de Jesús me protegió. Amén. Y después de eso, ya me tocó ir con oncología y esos son otros milagros tremendos. Muy tremendos de la llamada. En la mañana tenía urología. El urólogo me revisó y me dijo, Chino, vamos bien, excelente papá, la cicatriz está bien, listo, tenemos que sacar una cita con oncología. Entonces la doctora, ¿y ahora cómo hacemos? Porque eso es difícil, eso por allá es muy difícil sacar citas. Cuando llegó y me llaman, salgo de urología y me llaman primero fue de la EPS Sanitas. Hola, te hablamos de la EPS Sanitas, ahora vas a ser un usuario preferencial. Uy, listo, sí señora. Entonces, cualquier autorización que necesitan lo envías al WhatsApp y nosotros te autorizamos y hacemos toda la vuelta. Y yo, gracias, de una vez. Después al rato me llama, hola, llamamos del cancerológico Boyacá, es que por acá vimos que tuviste un tumor y entonces queremos que tengas la cita y ya te la tengo preparada. Y yo, gracias Dios. ¿Eso quién lo hace? Solo Dios. Solo Dios. Así que agárrense de Dios y Dios tiene cosas buenas, propósitos en medio de cualquier dificultad, amén. Y después de eso ya fui donde el oncólogo
Entonces el oncólogo es muy serio, es un negro grande, pero serio el hombre. Casi no le saca una sonrisa hasta que se la puede sacar. Y el primer día llegó y revisó los exámenes. Son 3 ciclos. Tiene que hacerse 3 ciclos. Y entonces ahí pasó el tiempo. Entonces después me dijo, tiene que hacerse estos exámenes del corazón, exámenes de sangre, exámenes de todo. Y según como usted esté, me hice hasta de hígado. Vamos a empezar con la terapia de quimioterapia. Sí, con la quimioterapia. Entonces llegué y cuando llegué con los resultados, porque a los 25 días me sacaban los resultados de sangre, ya con el testículo afuera, ¿sí? Con el cáncer afuera. Entonces ya me sacaron los exámenes y son 3 valores de cáncer, ¿sí? 3 marcadores. Esos 3 marcadores, 2 salieron bien y 1 salió mal, como les había dicho del sueño de mi esposa. Entonces al ver eso el doctor, que salió uno mal, dijo, no, ahora hagámosle 2 ciclos. Entonces me mandó a hacer los ciclos y entonces llegó y me dijo, eso sí, se le va a caer el pelo. Yo le dije, doctor, con que me salga mono. Y eso se puso a reír porque le causó risa que yo le dijera que me saliera mono. Y sí, ¿para qué? Empezamos con la primera quimio, la segunda quimio, la tercera quimio, la cuarta quimio. Eso uno siente que el cuerpo es duro, es difícil. No se lo deseo a nadie, es muy difícil. Es algo que uno sufre, su cuerpito sufre. Tuve muchas, o sea, no complicaciones, sino cosas que a uno le pasan por tener ese líquido, ¿cómo se llama? Efectos secundarios que uno tiene por ese tóxico, porque ahí le dice politerapia antineoplásica de alta toxicidad. Le meten a uno, es un tóxico ahí. Es de alta toxicidad y entonces Dios en medio de esa, ya la cuarta, quinta me sentía muy mal, muy mal. Ya a la sexta me dolía la cabeza y me sentía muy mareado, ya no me dan ganas de comer cosas. Me aflaqué 3 kilos, estaba en 52 y quedé en 49. Ya en la séptima se me cayó el pelo. Yo dije, la sexta la superé. Cuando llegó la séptima y yo llegué y hice así. Yo soy de los que me sobo el cabellito así. Y seguía. Y cuando fui al baño, todo en la cara. Y se me metió, no sé, ahí se me metió un pelo en la boca y me vomito. Y yo asqueado y no, eso fue horrible. Pero lo bonito fue que en medio de toda esa circunstancia Dios estuvo conmigo. Y ahorita puedo decir que Dios me sanó. Aquí tengo los exámenes que lo comprueban. Así que mañana cuando vaya donde el oncólogo le va a decir, Dios me sanó. Ya no tengo cáncer. Amén. Dios es bueno. Gloria a Dios.